Tercer plenario del pensamiento nacional y popular, siempre bajo la mirada atenta, desde su paso a la inmortalidad del gran Horacio González, ¿no? Pero quiero decir en esto, reconociendo un linaje, una tradición que tiene en la Argentina, si uno ya va muy para atrás, las cátedras nacionales allá en la década del 70, y también, por supuesto, lo que fue la experiencia de Carta Abierta. Y creo que eso no solamente hace falta, sino que es indispensable, ¿no? Porque esto nos pone en un lugar. No es que uno va ahí a cualquier lugar, va a un lugar donde se habla del pensamiento nacional y popular. Y se analiza la realidad desde esa perspectiva. Y creo que allí se reunió gente con mucha trayectoria, con mucho conocimiento, representativa de los sectores de los que provienen. Hubo muchos jóvenes, estudiantes secundarios, estudiantes universitarios, que se van sumando también y que van fogueándose en estas cuestiones. A veces no es tan fácil hablar ante un auditorio de 700, 800, no sé, personas. Había, como decía recién Atilio, gente parada en los pasillos. Era realmente... me hizo acordar mucho, pero mucho a esas primeras reuniones de Carta Abierta en la Biblioteca Nacional, que también estaban desbordadas, el Auditorio Mayor estaban desbordadas. Bueno, me hizo acordar muchísimo, muchísimo. ¿Y qué es el pensamiento nacional y popular? Bueno, es entre otras cosas, creo yo, un pensamiento que pone el interés de la nación y el interés del pueblo dentro de su marco teórico. El marco teórico sobre el que desarrolla, que profundiza, tiene que ver con la patria y con el pueblo, ¿no? Y en este caso, yo quiero destacar que hay allí, o que hubo allí, mucho amor a la patria, y también mucha complejidad en las exposiciones por momentos. En el buen sentido, quiero decir, ¿no? Porque cuando uno piensa, problematiza. Cuando problematiza, no va a lo sencillo. Para los periodistas, al revés. Nosotros tratamos de poner en sencillo algo que es complicado. El pensamiento, esa red problematiza y lo vuelve cada vez más complicado, ¿no? Esta es un poco la idea. Con lo cual, cuando uno está en una circunstancia donde hay intelectuales, donde hay pensadores, muchos dicen, che, parece que es inescrutable. Por suerte, el pensamiento nacional y popular, por su esencia popular, ha hecho que tengamos pensadores intelectuales que logran decir cosas muy complejas de manera muy comprensible para todos y para todas, digamos, ¿no? Pues no todos los que estaban ahí eran filósofos, quiero decirlo, había de todo. Pero digo, capaz que, no sé, estaba Diego Hurtado, que sabe mucho de ciencia y tecnología, probablemente de ciencias sociales sepa menos. Y la verdad es que se dio algo muy, pero muy interesante en cuanto al debate de lo que fue el documento preliminar, el documento que se llamó Patria Sí. Y esta Patria Sí, cuando uno la va a buscar en la historia argentina, también uno debe preguntarse dónde surge ese pensamiento nacional y popular. Bueno, la Revolución de Mayo fue un hecho nacional y popular, ¿no? Por lo tanto, el documento titulado Patria Sí tiene que ver también con la mirada que uno tiene sobre las cosas que ocurren y pasan. Vos podés tener un pensamiento nacional y popular y apoyar a Milei, que quiere no solamente dinamitar el Estado argentino, que es una construcción de muchos, ya casi 2 siglos, del pueblo argentino, y percibirte o autopercibirte nacional y popular. No, serás otra cosa. Cuando vos vas a la historia, te vas a dar cuenta que argentinos que patean en contra de argentinos hubo siempre, pero no están inscriptos en la tradición nacional y popular. Son otras tradiciones, más liberales, ¿sí? E incluso algunas muy cipayas, como se decía en una época, y que van al fondo de la historia, ¿no? El papel de los unitarios y lo federal, el papel de los unitarios en lo que era en su momento la exigencia que tenía el Reino Unido o Inglaterra y Francia para que nuestros productos tuviesen un costo más barato, ¿no? Las materias primas que sacaban de acá tuvieran un costo más barato para ellos. Y que hablaba como decía Rosas, ¿no? Del gran patriotismo de franceses o de ingleses con respecto a sus propios pueblos, digamos, ¿no?
a sus propios países, pero no tenían por qué serlo con los argentinos. El Rosas era una gran interpelación a los propios argentinos sobre, ¿por qué se suben? No, lo que pasó en Vuelta a Oliva, ¿por qué se suben estos unitarios porque eran antirrosistas, porque estaban en contra del pueblo, porque Rosa le había dado a la gente la oportunidad de festejar en carnaval, porque la negritud que estaba en la Argentina se hacía pública, porque los pobres dejaban de tener vergüenza? Es muy interesante esa etapa porque marca mucho de lo que sucede hoy. La ley Righi es una versión moderna de esos barcos entrando por el canal, por nada más y nada menos que el Paraná. Es lo mismo. Se encontraron en aquel tiempo con un tipo que toma una actitud soberana, como se están encontrando también gestos muy soberanos en el Parlamento, sobre todo con lo que es la postura, por ejemplo, de Unión por la Patria. La homogeneidad que ha demostrado hasta ahora la bancada patriota es realmente para aplaudir. Pero quiero decir, en este caso los barcos, las municiones, no son como en el siglo XIX, sino que vienen con pretensiones de sentido común, marcos teóricos que parece que no se pueden cuestionar. El fiscalismo, el amarretismo político, el posibilismo, la demonización de la cámpora de Máximo Kirchner, de Cristina, las peleas internas o intestinas. Bueno, todo eso tiene un único objetivo, que es dejar entrar a los barcos, ¿no? Con la ley Righi entran los barcos, se hacen lo que quieren, se llevan las materias primas que quieren. Como ve, no hay nada nuevo bajo el sol, o no debería haberlo, pero lo cierto es que sí hay y hubo un grupo de pensadores que se juntaron a reflexionar sobre estos asuntos. En un mundo muy complejo. Caracterizar este mundo es de una complejidad como no hubo hasta ahora, ¿sí? Porque se dan a la vez un montón de circunstancias que antes formaban parte, si se quiere, de algunos análisis parciales de la realidad. O la totalidad era más simple, hoy la totalidad es inabarcable, ¿no? Por eso la atomización, la fragmentación, al infinito prácticamente. Conseguir unidad hoy es difícil. Pero no persistir y no tener la voluntad de obtenerla es suicida. Por lo tanto, yo creo que dentro de ese marco teórico agradezco mucho lo que haya sido invitado Máximo Kirchner allí al tercer plenario. Entre otras cosas porque pensar en abstracto y que nadie lleve adelante la ejecución política de lo que se piensa no es el sello kirchnerista, ¿no? Digo, el kirchnerismo tuvo una relación tensa con los intelectuales. Hay un debate histórico de Cristina Fernández de Kirchner con David Viñas, donde Cristina le dice, claro, vos podés dudar o podés plantear esto, porque sos un intelectual. Yo soy una dirigente política, yo tengo que tomar decisiones. Y delimita los campos. Ahora, son campos que se necesitan, porque Viñas no era cualquier intelectual, ¿se entiende? Y Cristina no era cualquier dirigente política, después lo demostró, 2 veces presidenta, una vez vicepresidenta y jefa del peronismo. Entonces, creo yo que lo que constituyó en su momento Horacio González, Ricardo Foster, es de alguna manera la articulación posible entre la política y el pensamiento, con sus distintos lenguajes, porque hay una diversidad de lenguaje ahí, hay como una desconfianza mutua, ¿no? La pureza del laboratorio frente al barro de la historia, lo plantea muy bien Feynman en su momento también. Por lo tanto, que a esa reunión de intelectuales se haya venido un dirigente de la talla de Máximo Kirchner, a mí me parece muy, pero muy interesante. ¿Por qué? Porque nos cuenta la política de primera mano. Habrá otros encuentros donde vendrán otros, pero ese contar la política de primera mano nos hace entender dónde estamos parados, los que estamos dentro de este espacio nacional y popular, claro está, ¿no? Tengo algunas cosas. Primero que nada, para los que están deseosos de escuchar poesía, ahí contó Máximo que cuando Néstor Kirchner leyó el poema Quisiera que me recuerden, de Joaquín Areta, un desaparecido de La Plata, ¿no? Un estudiante universitario desaparecido en La Plata, miembro de la Juventud Peronista. Néstor elige ese poema, pero que él, Máximo, le había seleccionado 3, ¿no? Y uno que él le había seleccionado y que Néstor decidió no leer ese día, creo que era la inauguración de la Feria del Libro. Recordame vos, Marquitos. ¿Qué fue eso, che? No sé, raro, ¿no? Sí.
No, puede haber sido el rugir del león, que está furioso. Cuando creo que fue una apertura de la Feria del Libro que Néstor lee ese poema. Entonces trajo Máximo ese poema que él había seleccionado y que sin embargo no había elegido Néstor. El poema que seleccionó se llama ¿Quién de nosotros será? ¿Quién de nosotros será? Y es una lección política de altísimo vuelo sobre quién debe ser o no el conductor de un espacio. Bueno. Sobre todo en el peronismo, que siempre está discutiendo a ver quién es el que conduce, quién es el jefe. Tú estás mirando el jefe o la jefa, ¿dónde está? Bueno, ¿cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los valores? A mí me pareció un momento realmente mágico de esta reunión del día sábado. Primero porque vimos un político leyendo poemas, cosa que habitualmente no sucede mucho. Segundo porque es un poema muy reflexivo, muy profundo. Tercero porque hay una definición tajante, yo diría, de la conducción política. Si les parece, lo compartimos. Pegame el 11 y el 12, si podés, Silvio. ¿Qué era eso que se cayó? No sabemos, algo Néstor, se cayó del cielo. Néstor desde arriba. Vamos a escuchar esto, dale. Y dice, ¿quién de nosotros será el que sigue con la bandera? Quien pese a los despechos, mantendrá la frente clara. Quien sin resentimientos sabrá conservar su fuerza para combatir mejor. ¿Quién será aquel hombre para quien sus amarguras sean solo desgarraduras y no la fuente de su fuerza? ¿Quién, me pregunto yo, será siempre el equilibrio entre lo que se debe y se puede? Más allá de mi horizonte, de mi vida, de mis años, me inclino ante aquel hombre, aquel que pueda transitar los despechos, aquel que pueda administrar los resentimientos, aquel cuya fuerza no salga de la amargura. Me inclino ante aquel hombre y le exijo conducir. Y dice, ¿quién de nosotros será el que sigue con la bandera? Quien pese a los despechos, mantendrá la frente clara. Quien sin resentimientos, ya vemos dos palabras acá, despechos y resentimientos, quien sin resentimientos sabrá conservar su fuerza para combatir mejor. ¿Quién será aquel hombre para quien sus amarguras, despechos, resentimientos, amarguras, a todos nos atraviesan, sean solo desgarraduras y no la fuente de su fuerza? ¿Quién será aquel hombre para quien sus amarguras sean solo desgarraduras y no la fuente de su fuerza? Esta es una de las formas más sanas de entender el oficio político y la construcción de poder para poder cambiar realmente una historia como la que estamos viviendo. ¿Quién, me pregunto yo, será siempre el equilibrio entre lo que se debe y se puede? Pues si quiero lo leemos todo de corrido, pero esta parte la quiero leer porque entre lo que se debe y se puede. Que es parte de lo que nos pasó en ese camino hasta acá, entre lo que debíamos y realmente podíamos hacer. Yo recuerdo que durante parte del gobierno de Alberto, y no sé si antes, uno siempre decía que había dos velocidades diferentes, la de la construcción para poder modificar, transformar la realidad, y la de los deseos. La velocidad de los deseos viaja mucho más rápido que la de la construcción. Esto siempre sucede. Que es un poco esto entre lo que se ve y se puede, ¿no? Cuando empezás a articular y cómo lo haces. Dice, más allá de mi horizonte, de mi vida, de mis años, me inclino ante aquel hombre, aquel que pueda transitar los despechos, aquel que pueda administrar los resentimientos, aquel cuya fuerza no salga de la amargura. Me inclino ante aquel hombre y le exijo conducir.
Hay que usar un poema, ¿no?, para hacer una intervención política. Me dice Nico Márcico que Néstor leyó el otro poema de Joaquín Areta, Feria del Libro, precisamente el año 2005. Ya pasaron 19 años, che. Increíble. 19, parecía escrito para él, ¿no? Todos recordarán ese quisiera que me recuerden. Bueno, este es otro, y es otro momento, 19 años después, donde lo que se está poniendo en cuestión, o muchos ponen en cuestión, es al kirchnerismo. ¿Y quién conduce a ese kirchnerismo? Si el kirchnerismo es peronismo, no, si los progresistas pueden ser kirchneristas, si los peronistas no tienen que ser progresistas. La verdad, a mí me pareció muy interesante abordar esta convulsa realidad con las posibilidades que te da la poesía, ¿no? Porque esto no es la frialdad de un documento taxativo, no, es un poema que apela a la sensibilidad. Porque aquel político que pretenda dirigir o conducir y no tenga esa sensibilidad, probablemente lo haga mal. Creo que acá hay una clave para entender qué es lo que está pasando, ocurriendo desde ya. Pero te quiero hacer escuchar otras dos intervenciones, porque como no las vi en ningún lado, vamos a ser sinceros, ¿no? Yo no vi que los canales tomaran nada, no vi absolutamente nada. Creo que hay como a veces siento que hay como una especie de conjura, ¿no? De contra determinados dirigentes, contra lo que dicen, contra el apellido que portan. La verdad que hay un dilema en este caso, porque por un lado el apellido es constitutivo de los momentos más felices de los últimos años, para un sector mayoritario de la sociedad argentina, sin ninguna duda. Si no hubiésemos llegado al 54% del 2011, del que ya pasó bastante, eso es cierto también. Pero por el otro lado aparecen nuevas referencias, aparecen nuevos problemas. Bueno, la vida sigue. Y acá Máximo dice: hay gente que quiere los votos de Cristina, pero mejor que lo diga él. Es el audio 9, dale. Si nosotros queríamos romper la proscripción a su nanito nomás, y resulta que ahora decimos, bueno, si Cristina no quiere ser candidata, pero escúchame, vos no estabas diciendo que estaba proscripta, y ahora me decís que no quiere ser candidata y que por eso entonces hay que correrla a un lugar. Bueno, bien, el que lo quiera hacer tiene todo el derecho, porque esto realmente es la política, es la militancia, es el conjunto de ideas, es lo que hay que hacer. Amígamela siempre, porque aparte muchos quieren los votos de Cristina, pero no las cicatrices de Cristina. Este es el problema. Bueno, fuerte, ¿no? Yo siempre pensé lo mismo. Es la primera vez que lo veo expresado en palabras, y siempre pensé lo mismo. Y a veces, yo les voy a ser muy franco, yo creo que Cristina es un cuadro político realmente notable. Creo que el más brillante que dio su generación, junto a Néstor, que aparte me pone muy feliz porque es una generación que claramente construyó su imaginario de mundo en base a los criterios nacionales, populares, democráticos, ¿no? Con sus más, con sus menos, creo que son dignos representantes de esa generación que son los hijos de Eve, ¿no? Que son aquella generación que se propuso cambiar la Argentina, dar la vuelta como una media. Y que de algún modo después se dieron cuenta que entre lo que se debe y se puede, también hay que equilibrar, ¿no? Ahora, dentro de lo que se pudo, casi se hizo todo lo que se debió hacer cuando uno piensa en esos años felices. Por eso esa coincidencia. Y en este caso, las cicatrices son consecuencia de esas peleas. Entonces, creo que acá Máximo hace un retrato casi intimista, diría yo, como una pintura, en la que se ven las cicatrices esta vez. Bueno, esto es la ley de medios, esto es la distribución del ingreso 50 y 50 con capital y trabajo, estos son los fondos buitres, esto fue la 125, esto. O sea, hay que asumir todas esas cuestiones, porque si no se asumen esas cuestiones, esto es como el juego de la oca, volvemos al 2001 o al 2002, como cada uno se puede poner donde quiera. Entonces, ¿avanzamos o retrocedemos?
Y me parece que hay que hacerse cargo de esas cicatrices que no son otra cosa que las luchas que dio una dirigencia con el apoyo del pueblo argentino. Porque también hay que decir, creo que a diferencia del analista o el pensador o el intelectual que tiene quizá hasta la posibilidad, como a veces nosotros tenemos, de decir, che, la gente votó para el Tujes, el dirigente político, como está obligado a representar, lo que primero se tiene que preguntar es por qué votó así la gente. No, entonces yo sentí algo así como, mirá, votó horrible, a mí no me gusta cómo votó, pero no deja de ser mi pueblo por eso, ¿no? Hay algo ahí que sobrevuela a los dirigentes populares o que aspiran a representar a mucha gente, vamos a decir, no los Ritondo, los que aspiran a representar a mucha gente, hoy me la agarré con Ritondo, los que aspiran a representar a mucha gente de verdad, y que ponen todo su desempeño a juicio de la historia y de su gente, ¿no? O sea, los que no trapichean dentro del palacio, los que se exponen. ¿O ustedes creen que Cristina ese día que salió o que iba para su casa salió a saltar la bala? No salió a cabecear la bala. Bueno, entonces los que se exponen. Si querés los votos de Cristina, entonces tenés que asumir las cicatrices. A mí me parece una buena definición. Delimitante también. Delimitante. Si no, puedes hacer otras cosas. Nadie está obligado, ¿eh? Pero si querés los votos de Cristina, sí. ¿Qué son los votos de los votos? Son los votos de la gente. Probablemente el día de mañana puedan votar a otro o a otra. Pero sí hay un sector importante de la sociedad argentina que sigue escuchando con atención lo que dice, más allá de los medios. ¿Y por qué decimos esto? Por eso también nos corrimos el marco teórico que proponen aquellos que no quieren que vuelva el kirchnerismo que hizo las cosas que después Alberto no pudo hacer en el gobierno, o no quiso, ¿no? Porque también lo que se discutió este sábado fue, ¿hay que profundizar o hay que volver mejores? Es decir, en otros términos, ¿volvemos peores? ¿Cómo se sale de este laberinto? ¿Por arriba o por abajo? ¿O profundizando? Bueno, todo eso se estuvo charlando ahí y eso es muy interesante que pase. Hablé de que estamos vivos y mientras estamos vivos podemos dar grandes peleas. Hay una fundamental, este miércoles. El miércoles se vota la ley bases, es claramente una vuelta obligado. Hay que ver si nosotros estamos en la batería resistiendo, poniendo la cadena o nos subimos a los barquitos. Es lo que se va a definir. Si le entregamos la patria a un montón de grupos de inversión. Aparte, creo que Máximo también en el momento define algo tan claro, porque en el fondo también el kirchnerismo es bastante pragmático, pero es un pragmatismo con resultados, no un pragmatismo sin resultados. Entonces los tipos te pueden decir, vaca muerta, no fue ideológico, fue pragmático. Pero lo que decía es que había un montón de acuerdos que están hechos y están vigentes y están yendo para adelante, que una vez que se vote o se sancione la ley RIGI, la del régimen de incentivo, van a salir de los antiguos acuerdos y van a tratar de entrar por el RIGI, que son mucho más perniciosos para el país y para las economías regionales, y sus recursos críticos, sus recursos minerales, sus recursos naturales. Quiero decir, ahí hay algo donde él apunta que no es menor, porque no habla de la voracidad del capitalismo, no, habla de la falta de patriotismo de los propios argentinos, al estilo de Rosa, como empecé la columna. Último audio, en este caso de Máximo Kirchner, porque tampoco lo escuché mucho por muchos lados, y me gustó, me pareció que era momento de escucharlo. Y creo yo que marca, bueno, una definición muy tajante. Ya dijo qué había que hacer para tener los votos de Cristina. Y después lo que plantea es qué hay que hacer con la ley RIGI, para que quede claro, ¿sí? Para que quede claro. Es el audio 8. Dale. Lo que se está haciendo es, bueno, señores, extractivismo a pleno, que cada uno agarre lo que pueda y si te evito no me acuerdo. Y después queda todo arruinado. En un estado en retroceso al que se lo quiere destruir. Entonces, si el presidente quiere destruir el Estado, que tiene que controlar que estas empresas no me contaminen los ríos, que no me dañen la tierra, ¿quién carajo va a cuidar a los argentinos y a las argentinas? ¡Invotable! Invotable. Nadie que se precie de ser peronista o que quiera su país puede dejar que ese RIGI pase en el Senado. Bueno, obviamente despertó una ovación. El auditorio, insisto, era un grupo de pensadores del campo nacional, del campo popular. Me hizo acordar al contrabandista del Chivo Rossi, ¿viste? Invotable. Bueno, es que sería no pegarse un tiro en los pies,
sería un balazo en los riñones, digo, votar esta barbaridad. Y creo que allí Máximo Kirchner, bueno, planta bandera, como lo hizo aquella vez del FMI. ¿No? Claro. Como lo hizo aquella vez del FMI. Yo les digo la verdad, yo lo critiqué cuando hizo eso. Pero no porque estuviese en contra de lo que votó con el fondo. A mí me parecía que había que hacerlo. Me pareció mal que no convocar a los demás a hacerlo igual que él. Eso, pero ya se lo dije, creo que incluso lo charlamos acá en una entrevista que hemos tenido. Pero ese voto es un voto que sale de la caja, sale del marco teórico propuesto por los sectores, como le gusta llamar a Moreno, socialdemócrata. No, por los sectores que de algún modo quieren emprolijar este sistema que tenemos, ¿no? Che, la tenemos a Milagro presa, y como la tenemos a Milagro presa, vamos a pedir que la larguen, pero no vamos a hacer más nada, porque a ver si todavía la sacan. Porque en realidad creo que le tenía más miedo a Milagro que a los que me habían metido preso a Milagro. Porque Milagro, y esto lo dije el otro día en el plenario, y con esto me voy, Milagro representaba movimientos sociales que ponían tomografías, aparatos de tomografía computada en los barrios que construían. No movimientos sociales que se organizaban alrededor del reclamo de alimentos. Ojo, que yo no estoy denostando eso, estoy diciendo las dos etapas del movimiento social, cuando lo dirigía Milagro Sala y cuando, por la derrota, por cuestiones que las tienen que explicar ellos, yo no, hoy están defendiendo el reparto de alimentos. ¿Sí? Y el día de mañana, como sigan así, van a estar pidiendo recetas para ver cómo hacen para no pedir alimentos, digamos. Porque ese retroceso que se da, ese nivel de derrota popular, es el que impone el sistema cuando la mete en presa Milagro. Y los otros que van a hacer, bueno, nada. Pero cuando falta la conducción, cuando falta el mal ejemplo, digamos, o el buen ejemplo en este caso, a veces uno desvía los objetivos. No haber logrado la liberación de Milagro quizá haya sido producto de el portentoso ataque a las organizaciones populares que se dio, pero también, y esto ya me refiero al último gobierno peronista, así como tuvo un salario una ocupación plena con un salario de pobreza, con gente que por debajo de la línea de pobreza, también tuvo una dirigente como Milagro presa sin poder sacarla detrás de las rejas. Por suerte existe la provincia de Buenos Aires, por suerte existe la provincia kirchnerista, para que hoy Milagro al menos no esté en la situación desgarrante de ser detenida en los presidios de Morales y sus secuaces, digamos, ¿no? Por suerte. Alguien pensó que había que ganar la provincia de Buenos Aires y se ganó. Bueno, eso también es parte de una lección que tenemos que aprender. No es solamente la interna o no la interna, es pensar en política y pensar con proyección. Si Milagro no hubiera estado presa, quizá hoy no estábamos discutiendo alimentos. Si lográbamos que Milagro, quizá estos dirigentes sociales estarían exigiendo otro tipo de cosas. Como creo que a veces lo hacen, ¿eh? Yo rescato mucho a Grabois con el tema de la vivienda, que me parece otra agenda interesante. Obviamente, hoy tenés un gobierno que desfinancia absolutamente todo y quiere que la gente se muera de hambre. Como lo dijo filósofo, marxista, proguerrillero, Jorge Lanata hace un ratito en el audio que pasamos.